En una casa donde la tensión se respiraba como el aire denso antes de una tormenta, donde las miradas eran cuchillas silenciosas y las palabras podían estallar en cualquier momento, un niño descubrió algo que parecía casi mágico. Descubrió que la risa tenía poder, que una sola mueca graciosa, una palabra dicha en el momento justo, un gesto exagerado, podían cambiar el clima de toda una habitación. En ese ambiente cargado de emociones no resueltas, ira que nunca se nombraba, tristeza que se ocultaba bajo silencios eternos, miedo que se disfrazaba de autoridad o indiferencia. Aquel niño se transformó sin darse cuenta en el regulador invisible del sistema emocional de su familia. Donde otros se derrumbaban, él levantaba sonrisas. Donde se formaban gritos, él creaba risas. Donde surgía una amenaza de ruptura, él construía un instante de ligereza. Y así, sin recibir ninguna orden explícita, asumió su papel. El rol de la mascota, el niño payaso, el pequeño alquimista que transformaba el dolor de los demás en carcajadas, que transmutaba la violencia emocional en un fragmento de alivio. Era aplaudido por su gracia, era celebrado por su ingenio. A los ojos de los adultos parecía el niño más feliz de la casa, pero nadie se preguntó ¿a qué precio? En el fondo de su alma comenzó a instalarse una idea peligrosa. Solo me quieren cuando hago reír. Solo soy valioso cuando entretengo. Solo estoy a salvo cuando no hay silencio. Y el silencio se volvió aterrador, porque en el silencio estaba su tristeza, en el silencio estaba su miedo, en el silencio habitaba su verdadera voz, y esa voz nunca fue invitada a hablar. Así el niño aprendió a reprimir todo lo que no fuera luz, todo lo que no fuera humor, todo lo que no fuera espectáculo. Aprendió que ciertas emociones estaban prohibidas, no por una regla escrita, sino porque cada vez que intentaba expresarlas, el ambiente empeoraba, los adultos se incomodaban, alguien se enfadaba o se alejaba. Y él no podía permitirse eso, no podía ser responsable de más caos, ya había suficiente. Se hizo experto en leer el entorno, en detectar la más mínima vibración en el ambiente. Sabía cuándo su padre estaba a punto de estallar, cuándo su madre iba a romper a llorar, cuando una discusión iba a explotar como una bomba contenida desde hacía días. Su radar emocional era perfecto, y su respuesta siempre era la misma: hacer reír, distraer, desviar, minimizar. El humor se convirtió en su idioma, su refugio, su anestesia, su identidad. Pero aquí se esconde la gran tragedia. Cuando un niño deja de verse a sí mismo como un ser completo y empieza a verse como un personaje, algo esencial se quiebra por dentro. Ya no se pregunta qué siente, sino qué necesitan los demás que él sea. Ya no escucha su cuerpo, sino las demandas invisibles del ambiente. Ya no es niño, es función. Y una función no puede llorar. Una función no puede descansar. Una función no puede simplemente existir. De esta forma, la máscara se volvió permanente. No era algo que se ponía en situaciones concretas, era su rostro, era su nombre, era su manera de estar en el mundo. Mientras otros hermanos quizás desarrollaban la rebeldía, la retraída invisibilidad o la necesidad de salvar a todos, él se convirtió en la sonrisa, en la luz artificial, en el amortiguador del dolor ajeno, pero su propio dolor quedó archivado en lo más profundo de la sombra. Y la sombra, como enseñó Carl Jung, no desaparece solo porque la ignoremos. La sombra crece, se acumula, espera. En la adolescencia esta máscara se refinó, se volvió más sofisticada. Ya no eran simples payasadas infantiles, sino sarcasmo inteligente, ironía precisa, humor punzante, encanto irresistible. La gente lo buscaba, lo invitaban, querían estar cerca de él. Era el alma del grupo. Pero nadie preguntaba cómo estaba realmente. Y él tampoco sabía ya la respuesta. Porque cuando reprimes tus emociones durante demasiado tiempo, olvidas cómo se sienten, olvidas cómo ponerles nombre, olvidas incluso que existen. Su interior comenzó a convertirse en un lugar extraño, silencioso, ajeno, pero en lugar de mirar hacia adentro, se volcó cada vez más hacia afuera. Más personas, más conversaciones, más ruido, más estímulos, cualquier cosa que lo mantuviera lejos de sí mismo. Y así, poco a poco, el humor pasó de ser un don natural
a ser una prisión. De adulto, aquel niño que había sido aplaudido por su alegría, celebrado por su ingenio y buscado por su ligereza, se convirtió en una persona que todos calificaban de positiva, divertida, el alma de la fiesta. Donde llegaba el ambiente cambiaba. Las conversaciones se animaban, las cargas se aligeraban aunque fuera por un momento. Las personas se sentían mejor con él cerca, y eso durante un tiempo parecía suficiente. Pero nadie ve lo que ocurre cuando la música se apaga, cuando el espectáculo termina, cuando la casa queda en silencio y no hay nadie a quien hacer reír. En esos momentos, a solas con su propia respiración, la alegría se desvanecía como una niebla y aparecía algo más oscuro, más pesado, más difícil de nombrar. Un vacío que no encontraba origen, una tristeza antigua que no tenía fecha, un cansancio que no se iba con el sueño, una sensación profunda de no ser visto realmente por nadie. Era como si todo el mundo conociera su personaje, pero nadie hubiera conocido al ser humano que lo habitaba. Cuanto más daba, menos recibía. Cuanto más entretenía, menos lo sostenían. Cuanto más fuerte era su risa afuera, más ahogada estaba su alma por dentro. La presión interna de tener que estar siempre bien empezó a hacerse insoportable. Y entonces aparecieron algunas vías de escape o desahogo. Primero fueron sutiles. Una copa más de lo normal para sentirse más suelto, un rato más frente a una pantalla para no pensar, más conversaciones superficiales, más salidas, más ruido, cualquier cosa que evitara el encuentro con su propio silencio. Porque el silencio para él no significaba paz, significaba peligro. El silencio era el lugar donde habitaban todas las emociones no expresadas, todas las lágrimas retenidas, todos los gritos que nunca pudo dar, todas las verdades que nunca se atrevió a decir. Y enfrentarse a eso parecía más aterrador que la muerte misma. Con el tiempo, esa vía de escape se volvió más frecuente. El alcohol se convirtió en un lubricante social, pero también en un anestésico emocional. Era la forma rápida de desactivar la angustia, de callar la voz interna que empezaba a hacerse más fuerte. No estás bien. Estás cansado. Ya no puedes seguir así. Pero cada copa que intentaba silenciar su dolor solo lo enterraba más profundamente en la sombra. Y esa sombra estaba llena de escenas congeladas en el tiempo. Un niño solo en su habitación. Un niño escuchando gritos detrás de una puerta. Un niño sintiendo miedo. Un niño queriendo llorar. Un niño que decidió un día sin saberlo que llorar ya no era una opción. Ese niño seguía vivo dentro de él. No había desaparecido. Solo había sido silenciado y ahora exigía ser escuchado. Aquí comienza una de las transiciones más difíciles en el camino de la sanación. El paso del humor como escudo a la vulnerabilidad como verdad. Porque sanar no significa perder la capacidad de reír. Sanar significa dejar de usar la risa como una armadura. Sanar significa recuperar el derecho a sentir todo el abanico de la experiencia humana. El universo emocional no está hecho solo de luz. Está hecho de dos fuerzas, alegría y tristeza, expansión y contracción, entusiasmo y dolor. Negar una mitad de esa realidad no es espiritualidad, es amputación. Y el alma, cuando se fragmenta de esa forma, empieza a enfermar. El proceso de sanación para este niño, ahora adulto, no comienza riendo más, comienza llorando. Comienza en el momento en que, quizá en la soledad de su habitación, quizá al escuchar una canción, quizá al ver una escena que le mueve algo por dentro, las lágrimas aparecen casi sin permiso. Y durante unos segundos lucha contra ellas. Su instinto es el mismo de siempre. No llores, no exageres, no seas dramático, haz un chiste, distráete. Pero por primera vez elige no hacerlo. Por primera vez deja caer la máscara y llorar. Y al hacerlo, algo profundamente antiguo se libera. No es solo un llanto actual, es el llanto de todas las versiones pasadas de sí mismo que fueron obligadas a callar. Es el llanto del niño que no fue abrazado, del niño que tuvo que ser fuerte, del niño que tuvo que alegrar la casa mientras su propio mundo se caía por dentro. Ese llanto no es debilidad, es memoria, es sanación, es justicia emocional. A partir de ese momento, comienza una transformación silenciosa pero irreversible.
Empieza a notar cuándo quiere hacer un chiste para evitar una conversación incómoda. Empieza a notar cuándo sonríe por compromiso, cuándo se esconde detrás de la ironía, cuándo responde con sarcasmo para no mostrar su herida. Y en lugar de actuar automáticamente, se detiene. Esa pausa, aunque breve, es revolucionaria, porque en esa pausa aparece la conciencia. ¿Por qué quiero hacer esto ahora? ¿Qué siento realmente? ¿Qué estoy evitando? Y empieza a darse cuenta de algo que lo estremece. Ha pasado la vida entera evitando el dolor de los demás, pero sobre todo evitando el suyo. Cuando por fin se atreve a decir frases simples como «Hoy me siento triste», «No me siento bien», «Esto me ha dolido», «Necesito apoyo», algo cambia en su mundo. Al principio el miedo es inmenso. Siente que va a perder a la gente, que van a dejar de quererlo, que se van a cansar de él cuando no sea divertido, que su valor desaparecerá. Pero ocurre lo inesperado: quien realmente lo ama se acerca más. Quien realmente conecta con él lo escucha con mayor profundidad. Quien solo estaba por la versión superficial se aleja, y aunque eso duele, también aclara. Por primera vez, sus relaciones comienzan a basarse en algo real, no en un show, no en una función, no en una actuación constante. Empieza a experimentar otra forma de vínculo, uno donde no tiene que salvar, ni entretener, ni compensar, ni ser luz artificial. Solo tiene que ser humano. Y en ese nuevo espacio, la risa cambia de significado. Ya no nace del miedo, nace de la autenticidad. Ya no es un escudo, es una expresión. Ya no es una obligación, es un regalo. Pero este cambio no ocurre aislado. No queda contenido solo dentro de él, porque al dejar de actuar, comienza a ver cómo los demás actúan. Empieza a detectar patrones que antes pasaban desapercibidos. Personas que siempre necesitan ser salvadas, personas que siempre culpan, personas que siempre se hacen víctimas, personas que siempre atacan, personas que siempre rescatan. Y comprende que lo que él vivió en su infancia, esa dinámica invisible entre roles, no era algo exclusivo de su familia. Era un patrón humano profundo, un juego psicológico que se reproduce en millones de relaciones cada día, un triángulo invisible donde cada persona entra sin darse cuenta. A veces él era el que rescataba con humor, a veces era la víctima incomprendida, a veces se convertía en juez con su sarcasmo escondido, giraba de un rol a otro sin ser consciente de la estructura completa. 3 identidades, 3 máscaras, 3 heridas interactuando, y cuanto más observa su vida bajo esta nueva luz, más conexiones aparecen, conflictos que pensaba casuales, relaciones que creía desastrosas, dramas que pensaba inevitables, una prisión psicológica que se alimenta de la inconsciencia, y en el momento exacto en que la ve, algo profundo en él despierta. Porque todo patrón consciente puede ser transformado, pero ningún patrón que permanece invisible puede ser roto. Esa comprensión es el umbral, el límite entre seguir repitiendo la historia o convertirse en quien la reescribe. Y ese entendimiento, tan poderoso como peligroso, nos lleva directamente al siguiente nivel de este viaje. En el momento en que empezó a ver ese patrón, algo dentro de él dejó de sentirse víctima del destino, porque los ciclos, cuando se comprenden, pierden su poder hipnótico. La repetición deja de ser una condena y empieza a convertirse en una elección consciente. El niño que aprendió a usar el humor como herramienta de supervivencia jamás imaginó que esa misma estrategia lo había llevado, con los años, a participar en dinámicas mucho más complejas. Creía que solo estaba haciendo reír, que solo estaba aliviando tensiones, que solo estaba siendo él, pero poco a poco fue descubriendo la verdad más incómoda de todas. Muchas veces había estado participando, incluso sin querer, en dramas que mantenían a los demás exactamente donde estaban. Su risa, su sarcasmo, su ironía no eran solo herramientas de alivio, también eran mecanismos que evitaban la confrontación real, la mirada profunda, la incomodidad verdadera que precede siempre a una transformación. Cada vez que convertía un momento serio en un chiste, robaba, sin saberlo, la oportunidad de un cambio auténtico.
Cada vez que usaba el humor para suavizar una herida, la herida seguía allí, solo que más enterrada. Cada vez que desviaba la conversación hacia la risa, se alejaba la posibilidad de una verdad. Y finalmente comprendió algo decisivo. No se puede sanar lo que no se nombra, y algunas verdades solo pueden ser dichas sin risa. Al comenzar a aceptar este hecho, una nueva claridad emergió en su mente. Empezó a observar sus relaciones actuales y pasadas desde otra perspectiva. Una más amplia, más madura, más despierta. Ya no eran solo historias de fracaso o conexiones mal construidas. Eran escenarios donde se repetía una misma danza con distintos nombres y distintos rostros. Una danza inconsciente de tres papeles, uno que intenta salvar, uno que sufre y uno que castiga, tres formas distintas de gritar una misma herida. El humor, que en su infancia había sido una manera de escapar del dolor, se reveló ahora como una entrada al entendimiento de ese juego. Porque era precisamente a través de él que se movía de un papel a otro sin notarlo. En una relación de pareja, hacía reír para no discutir, rescataba a su compañero de sus propias emociones sin permitirle hacerse cargo de ellas, cargaba sobre sí responsabilidades que no le correspondían. En ese punto, jugaba el rol del salvador. Pero cuando ya no podía más, cuando se sentía utilizado, ignorado o no valorado, pasaba al rol de la víctima. Se encerraba en su dolor, se sentía incomprendido, sentía que daba demasiado y recibía demasiado poco. Y en otros momentos, cuando la acumulación era excesiva, cuando el resentimiento salía a la superficie, se convertía en juez, en perseguidor. Usaba el sarcasmo como un látigo, criticaba con bromas, hería con palabras disfrazadas de humor, recuperaba poder a través de la ironía. Tres máscaras, tres formas de actuar una misma herida central, la de no sentirse visto, amado y aceptado en esencia. Y entonces, frente a esa revelación, apareció la pregunta más temida. ¿Quién soy cuando dejo de moverme dentro de este triángulo? La respuesta no llega de inmediato. Es un proceso, un tránsito lento pero imparable hacia una versión más consciente de sí mismo. Comenzó a entender que no tenía que salvar a nadie para ser amado, que no tenía que sufrir en silencio para pertenecer, que no tenía que atacar para ser tomado en serio. Todo eso pertenecía al pasado, a la herida, al niño que fue. El adulto que empezaba a despertar comprendía que la verdadera sanación no era convertirse en otro personaje, era dejar de actuar por completo. Por primera vez, comenzó a quedarse en el centro. Ni arriba, ni abajo, ni atacando, ni rescatando, ni victimizándose. Simplemente siendo. Ese lugar, que al principio se sentía incómodo, vacío, desconocido, empezó a transformarse en un espacio de enorme poder interior. Porque allí, fuera del drama, algo puro aparecía, la conciencia. Ya no reaccionaba. Observaba, ya no escapaba. Sentía, ya no actuaba. Elegía. Ese fue el instante en que dejó de ser un niño herido para empezar a convertirse en un adulto consciente. El humor volvió a su vida, sí, pero esta vez libre de miedo, libre de obligación, libre de la necesidad de ser aprobado. Ahora podía reír, pero también podía llorar. Podía hacer bromas, pero también podía decir verdades incómodas. Sin embargo, algo aún más grande empezaba a revelarse frente a él. Algo que explicaba no solo sus relaciones, sino prácticamente todos los conflictos emocionales humanos. Un modelo, un patrón universal, una estructura invisible que mantiene atrapadas a las personas en vínculos destructivos una y otra vez. Ese modelo tiene nombre. Stephen Karpman lo llamó el triángulo dramático, y Carl Jung ya lo había intuido desde otro lenguaje. Es la danza inconsciente entre la persona, la sombra y el yo herido. Un triángulo donde el salvador, el perseguidor y la víctima cambian constantemente de lugar, haciendo creer a cada uno que su papel es el correcto, el justo, el verdadero. Pero todos están atrapados en el mismo juego. Y ese juego destruye relaciones, consume almas, apaga la autenticidad. En el próximo episodio, entraremos directamente en el corazón de ese triángulo.
Verás cómo se forma desde la infancia, cómo reconocer tu propio papel en él, cómo identificarlo en tus relaciones y cómo romperlo de una vez por todas, porque cuando comprendes el juego, ya no necesitas jugarlo. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio. Y ahora quiero dejarte una pregunta, una sola profundamente honesta. En tus relaciones, ¿eres más veces el que rescata, el que sufre o el que culpa? Y recuerda que no estás solo. Te espero en el siguiente video.